Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Hoy nos toca el punto 45 del DOCAT. ¿Cómo puedo protegerme de los medios de comunicación? Dice así, El mal uso de los medios de comunicación se ha de contrarrestar con determinación. Y ante las libertades dadas, los mercados han de tener también un fin moral. Los proveedores de accesos, servicios y plataformas están llamados hoy más que nunca a responder al principio moral del bien común y del progreso de la humanidad. La degradación de la sexualidad humana, sobre todo mediante la difusión de pornografía infantil, es un daño lo suficientemente malo como para que los responsables no puedan mirar hacia otro lado. Tampoco se ha de tolerar forma alguna de hostigamiento o de acoso virtual, tal y como lo practican muchos usuarios anónimos en Internet. Ante el peligro de la malversación de datos que practican empresas como Google o incluso algunos gobiernos, es importante no dar a conocer todo de sí mismo y no servirse del propio móvil para fotos, selfies íntimas. Bueno, este es el punto 45 del DOCAT. Como veis, puede sorprender porque desciende a unas cuantas cuestiones así prácticas, Habla de cómo protegerse, ¿no?, frente a ciertos, a ciertas agresiones de medios de comunicación. Y habla de varias cosas, Habla de que es prudente el que también nos protejamos de los datos que estamos dando. Por cierto, que estamos en un momento en el que las noticias están hablando de manera preocupante de cómo compañías como Facebook pues han trasladado datos de sus usuarios pues a otro tipo de empresas, campañas o pues para fines que no están nada claros, pero sobre todo sin conocimiento de sus usuarios, O sea, obviamente hay por ahí una frase que se está repitiendo mucho, y es que cuando se dice este servicio es gratuito, esto es gratuito, aplicaciones informáticas, etcétera, no, o redes sociales son gratuitas. Bueno, cuando algo es gratuito, el precio eres tú. Esa expresión se está difundiendo mucho, ¿no? Cuando algo es gratuito, el precio eres tú. O sea, es decir, son los datos que obtienen de ti los que hacen que eso ya les vaya a ser rentable sin que necesidad de que te cobren a ti por ser usuario. Esto es verdad, Esto es cierto. Cuando algo es gratuito, el precio eres tú, en el sentido de que son la rentabilidad que le van a sacar a tus datos. Entonces así, con lo cual tenemos que tener una tendencia a ser muy prudentes, y también hay que decir que en estas aplicaciones, pasa que claro, eso está bastante oculto, digamos, al usuario no experto. Pero todas estas aplicaciones de redes sociales, etcétera, tienen la posibilidad de que uno se dé de ella altas en ellas compartiendo más o menos, o sea, dando más datos o menos datos. Entonces, claro, por defecto, si alguien se da de alta, en el fondo está dando todos los datos. Tiene él que haber buscado cuál es el lugar en el que se limita mi permiso de los datos que pueden coger de mí. Y eso, claro que eso es complicado. ¿Cómo lo busco? Bueno, pero es que es un tema en el que merece la pena molestarse, porque existe aquí obviamente una manipulación clara, ¿no?, de la población. Esa es primera cuestión. Segunda cuestión, hace referencia a que existe un hostigamiento o acoso virtual que es inmoral, basándose en el anonimato. Sí, el mundo de los trolls, o sea, eso existe, ese mundo del acosamiento, de los insultos, etcétera, que yo personalmente suelo
suelo decir como consejo que lo mejor es ignorarlos, o sea, no entrar al trapo nunca, porque claro, si uno entra al trapo de esas cosas, pues eso, estás alimentándolo, ¿no? Es como alimentar el monstruo, vamos, ¿eh? Otro tema que habla, la degradación de la sexualidad humana, sobre todo mediante la difusión de pornografía infantil. Bueno, es verdad que dice sobre todo, pero me parece importante que entendamos que el límite entre, o sea, del bien y el mal no es el que sea infantil, es que la degradación de la sexualidad a nivel de la pornografía, aunque no sea infantil, ya es un gran mal. Ya es un gran mal. O sea, el límite de la moralidad no está únicamente cuando se implica la infancia, es que el límite moral tenía que estar antes que eso. O sea, la presencia de la pornografía en Internet de esa manera absolutamente, digamos, accesible, bueno, libre, es, en el fondo, es una bendición por parte de la sociedad a la trata de la mujer, a la esclavitud de la mujer. Es una bendición explícita. O sea, ¿cómo podemos después, no? A mí me hace gracia el hecho de que Día de la Mujer, ¿no? Y entonces estamos hablando de la dignidad de la mujer y llenamos páginas y páginas del periódico. Pasas la siguiente página del periódico y allí tienes todos los contactos para, en el fondo, alquilar, ¿no?, la mujer para un rato de uso. Bueno, pero entonces, ¿cómo estamos hablando de la dignidad si luego paso página y esto? Pues es que es así, es decir, es una gran contradicción. En el fondo, aceptar la presencia de la pornografía en Internet es asumir la trata de la mujer, la esclavitud de la mujer del siglo XXI. Bueno, como veis, por lo tanto, aquí lo que viene a decir es que, ojo, hay que protegerse. Y para eso están también el tema de los filtros, etcétera, para que en nuestra familia uno tenga el criterio de que sea él el que gobierne, ¿no?, lo que entra en su hogar, ¿no?, o en la intimidad de su hogar. Pero obviamente tiene que haber, dice aquí, contrarrestar con determinación. La expresión que dice aquí es potente, ¿eh? Con determinación. Uno tiene que tener capacidad de una legítima defensa, porque existe un principio moral del bien común al que debieran de seguir todos los intereses de esas empresas de comunicación, especialmente digital, pero todas en su conjunto. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Vamos al punto 46, que con él concluimos los puntos de reflexión sobre el tema de los medios de comunicación. Y el punto último, el 46, dice así: ¿debe la Iglesia participar de cualquier desarrollo técnico? Y responde:
La ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios. El progreso, sin embargo, no es un fin en sí mismo, y no porque algo sea nuevo ha de ser automáticamente bueno. Hay que examinar cada desarrollo en función del servicio que dé al ser humano, y por ello también al bien común, para no dejar de lado la dignidad del hombre ante la proclamación de valores aparentes y o independientes. A ver, como veis, aquí viene a decir, a ver, la Iglesia tiene que participar de todo desarrollo técnico. A ver, pues no, porque la pregunta, o sea, no porque algo sea un avance tecnológico, es un avance humano. No puede ser que un avance tecnológico no esté al servicio de la dignidad humana. Pues por ejemplo, pues cuando se sacrifican embriones para hacer células madre embrionarias, y entonces, oye, pues es que estás convirtiendo el ser humano, le estás degradando a la condición de medicamento. El ser humano no es un medicamento, el ser humano será un paciente en todo caso para ser tratado, pero no puede ser convertido en medicamento para el otro. Entonces ese supuesto desarrollo técnico llega a ser inhumano. Podríamos poner otros muchos ejemplos, ¿no? La bomba de hidrógeno, que es la repanocha, ¿no? Con esta bomba, a ver, tecnológicamente pues será un avance, pero humanamente, éticamente, ¿eso es un avance o eso es hacernos el harakiri? O sea que no todo lo que es nuevo es bueno, no todo lo que técnicamente hablando supone, ¿no?, un desarrollo lo es humanamente hablando. La técnica no es la que dignifica al hombre. Hay una famosa expresión ahí de nuestro Papa Benedicto XVI, ¿no?, que no es la ciencia la que redime al hombre, es el hombre es redimido por el amor, decía nuestro Papa Emérito. No es la ciencia la que redime al hombre, el hombre es redimido por el amor. Eso está escrito en la encíclica Spe Salvi. Luego, bueno, pues entonces la tecnología, nosotros, en tanto y cuando, como la famosa expresión de San Ignacio de Loyola, en tanto y cuando, una de las conjuras más potentes llevadas a cabo, ¿no?, contra la filosofía y contra la civilización y contra el humanismo, consiste, pues precisamente en que la tecnología, su implantación hace que sustituya la reflexión. Es que claro, todo lo que es nuevo, todo lo que es moderno, pues ya no necesita discernimiento. Pues sí necesita discernimiento. Sí necesita discernimiento de si eso me hace más humano, si eso me está atontando, Hay determinadas tecnologías que son utilizadas, bueno, que en sí mismas incluso tienen una potencialidad de atontamiento tremendo. Entonces, hay que tener capacidad crítica frente a ello. Decía el padre Luis María Mendizábal, ¿no?, recientemente fallecido, decía él: las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Un malísimo señor. Y además están ideadas de una manera que a veces uno dice, ¿esto está ideado para ser siervo o para ser señor? Y dice uno, esto da la impresión de que ha sido diseñado no para el servicio del hombre, sino para adueñarse de él, para ser señor tuyo y no siervo tuyo. Luego, ojo, obviamente eso requiere pues un discernimiento y una capacidad crítica grande, ¿no? Por lo tanto, la ciencia, la tecnología por sí solas no dignifican al hombre. La ciencia, la tecnología, la ciencia sin la religión está coja. Está coja. Puede ser. También es verdad que la religión sin la ciencia no tiene la luz necesaria para el conocimiento y el discernimiento de las cosas. Pero la ciencia sin la religión está coja. O sea, no, obviamente. Bueno, entonces, tecnología sí, pero no como un fin en sí misma,
sino como un instrumento, ¿no?, al servicio de la dignidad del hombre. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Tenemos el punto 47, con el cual abrimos un nuevo apartado. Porque el apartado anterior era sobre el tema de medios de comunicación y este es único e irrepetiblemente valioso. Es el título que introduce este tercer apartado. La primera pregunta: ¿qué queremos decir al hablar de persona? Y responde así: con la palabra persona expresamos que cada ser humano posee una dignidad inviolable. El ser humano fue creado a semejanza de Dios, imago Dei, Génesis 1:27. De este modo, él es la criatura de Dios que en la creación representa al Creador mismo. Es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo. Gaudium et Spes 24. Como criatura de Dios, no es algo, sino alguien, y por tanto incomparablemente valioso. El ser humano, en tanto que persona, es capaz de conocer y pensar sobre sí mismo, de ser libre para sus elecciones y de vivir en comunidad con los otros. Y a su vez está llamado a responder a Dios en la fe. Que sea imagen de Dios significa, por tanto, que el hombre ha de permanecer siempre en relación con Dios y que sólo en Dios se puede satisfacer íntegramente sus posibilidades como persona. Bueno, como veis, aquí introduce el tema de la dignidad del hombre. Entonces, para hablar de la dignidad del hombre, la primera pregunta se centra sobre el término persona. ¿Qué queremos decir con que el hombre es persona? No somos personas. Sin embargo, los animales no son personas. Las cosas, la maravilla del resto de la creación, que es maravillosa sí, pero no es persona, no son personas, ¿no? O sea, la dignidad inviolable del hombre, a diferencia del resto de la creación, es que somos personas. Y una persona es un fin en sí misma. Una persona no puede ser utilizada para nada que no sea su propio bien. No puede ser utilizada, vamos. Sin embargo, el resto de las cosas de la creación son, de alguna manera, pueden ser, no solo son un fin, son un medio también, son un medio. Y así, pues, comemos animales, y así la creación, estamos llamados a servirnos de ella para la propia dignidad del hombre. O sea, el hombre tiene una dignidad inviolable, que nace de su ser, de esa semejanza de Dios, de esa imago Dei, que es Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y mujer los creó. En ese sentido, fíjate, dice aquí un texto, relata de Gaudium et Spes, que es una constitución del Concilio Vaticano II, para que entendamos lo que es esto, dice que es la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, a ver, también Dios ama el resto de la creación, pero la ama, o sea, la ha amado no como un fin, sino poniéndola al servicio del hombre. El resto de la creación es amada por Dios, claro que es amada por Dios, pero ha sido puesta al servicio del hombre. Y en la Sagrada Escritura dice, creced, dominad la tierra, ponerle nombre vosotros, ponerle nombre al resto de las criaturas. Y al ser humano se le da, digamos, ese señorío de ser él el que ponga nombre a las cosas. Podría haber sido Dios, ¿no? Lógicamente estamos hablando de un texto simbólico, de un texto pero es muy elocuente eso, de que el Génesis diga, tú ponle nombre a las cosas. Podía haberse dicho, Dios te voy a presentar, este es tal, este es cual. No, Dios le pide al hombre que sea él el que ponga nombre a la creación, se le da un señorío sobre el resto de la creación. Dios, el resto de la creación no lo ama por sí mismo. Sí, lo ama, por supuesto, pero lo ama al servicio del hombre, está puesto para el servicio del hombre. Entonces, la diferencia de la dignidad entre el hombre y el resto de la creación es esencial, es esencial. Aquí, obviamente, pues chocamos con unas concepciones ideologizadas de un ecologismo mal entendido que no diferencia la dignidad de la persona humana y del resto de la creación. Con esto se justifica que por decir que el hombre es imagen de Dios y el resto de la creación no son imagen de Dios, se justifica que el hombre tenga un comportamiento poco respetuoso y irresponsable de la creación. No se justifica para nada. No se justifica para nada. Pero claro, la historia está en que no son los animales los que tienen derechos. No son las plantas las que tienen derechos, sino que es el hombre el que tiene deberes para con los animales, para con las plantas, para con la creación, que es muy distinto. Y tiene deberes, pues porque supone también respetar al resto de los seres humanos. Porque la creación no está hecha para mí, para que yo disfrute de ella y me olvide de los demás. O sea, repito esta frase que creo que es importante. No son los animales, no son las plantas, no es la creación la que tiene derechos. No, derechos tiene el hombre. Ahora, el hombre lo que tiene es deberes de respetar, pues el resto de la creación. Pero no podemos meter en el mismo saco los derechos del hombre, los derechos de los animales. A ver, que estamos en una perspectiva en la que nos hemos equivocado. O sea, la persona humana tiene una dignidad, pues, infinitamente superior al resto de la creación. ¿Por qué? Porque es que porque no es algo, es alguien. Es un interlocutor de Dios, porque Dios también es persona. Dios también es persona divina, no humana, pero es persona. Entonces, el hecho de que en la creación hayamos sido creados, ¿no? Hayamos sido creados como imagen de Dios, el hecho de que nosotros tengamos alma humana, porque el sustento en la naturaleza de este ser persona es el alma humana, eso es lo que nos permite tener, pues, como interlocutor a Dios, fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Y eso es lo que nos permite también entre nosotros tener una comunión, llegar a tener una comunión de amor que solamente siendo imagen de Dios podemos llegar a tenerla. Esto es lo que nos da una dignidad inviolable al ser humano, que nunca podrá ser utilizado como medio para nada.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.